Bueno, niños, este es el video de química y es sobre las propiedades de la materia. Es el tema que comenzábamos a ver. Las propiedades de la materia son todas aquellas características propias de todos los cuerpos y materiales. Las propiedades de la materia se pueden clasificar en dos grandes grupos: generales y específicas. Las propiedades generales son todas aquellas características que tienen en común toda clase de materias y por lo tanto no permiten diferenciar una sustancia, un material o un cuerpo de otro. Como ejemplo tenemos la masa y el volumen. Dentro de las propiedades generales encontramos la masa, el peso, el volumen, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad y la divisibilidad. La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo o material. Para su medición se utiliza la balanza y sus unidades de medida más conocidas son el kilogramo, el gramo y la tonelada. De esta propiedad hablaremos un poco más a fondo más adelante. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos. La unidad de medida del peso es el newton. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo. Las unidades de medida para el volumen son los mililitros, los litros, los metros cúbicos y los centímetros cúbicos. Para medir el volumen de sólidos con formas regulares, se deben tomar medidas y luego aplicar fórmulas. En el ejemplo que se muestra un cubo y se muestra la fórmula para la medición del volumen de este cubo. Lo mismo se hace en triángulos, en cuadrados o en círculos. Para medir volúmenes de un líquido existen diferentes instrumentos de laboratorio, como el vaso de precipitados, que es el que vemos en el ejemplo. ¿Listo? Hay otros sólidos irregulares que no se tiene una manera o una fórmula precisa para medir. Estos sólidos irregulares se miden, si son pequeños, a través de un método que se llama método de inmersión. Este método consiste en medir un líquido en un vaso de precipitado y luego agregar el sólido que queremos medirle el volumen. El aumento del volumen en ese vaso de precipitado será la suma total del volumen de este cuerpo o de este sólido irregular. La inercia es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ella. Todos los cuerpos, los materiales, tienen la característica o la tendencia de mantener en reposo, a no ser que apliquemos alguna fuerza que impida el mantenimiento de este estado. Por ejemplo, si tenemos un balón y lo tenemos quieto y aplicamos una fuerza sobre él con el pie o en la mano, causaremos que ese estado de inercia se altere. La porosidad es otra de las propiedades generales de la materia. Esta tiene que ver con la característica de que todo tipo de materia posee en su interior espacios vacíos o poros. La divisibilidad también es la característica que poseen todos los cuerpos y materiales a ser divididos en partes más pequeñas.
La impenetrabilidad es otra de las propiedades generales que posee la materia. Esta es la característica que nos dice que un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. En los ejemplos vemos cómo se lleva a cabo en la práctica esta propiedad. Esto en cuanto a las propiedades generales. Ahora vamos a hablar de las propiedades específicas. Las propiedades específicas son aquellas características que poseen cualquier material o cualquier cuerpo que permiten diferenciarlas de otras. Por ejemplo, tenemos a un gatico y a un pollito. En el caso de los gaticos, por ejemplo, poseen pelos, los pollitos poseen plumas, entre otras diferencias. Las propiedades específicas pueden ser físicas o pueden ser químicas. Dentro de las propiedades físicas encontramos el estado físico, que recordemos que son sólido, líquido, gaseoso, y el estado plasma, que no lo vemos muy a menudo porque es un estado en el cual se encuentra la materia a muy altas temperaturas. Los estados físicos tienen que ver con la capacidad de cohesión de las moléculas de diferentes cuerpos. En los sólidos, las moléculas están muy juntas o muy cohesionadas y por lo tanto tienen una forma y volumen definido. En los líquidos, las moléculas no tienen tanta cohesión, pero tienen alguna fuerza que ayuda a tenerlas juntas. En este caso, los líquidos no tienen ni volumen ni forma definida, ya que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Y en el gaseoso, las fuerzas de cohesión entre las moléculas prácticamente no existen. Es por eso que estas están separadas. Los, las sustancias en estado gaseoso no tienen ni forma ni volumen definidos. Acá dice, observa las imágenes y piensa qué pasaría si colocas cada una de las sustancias en el recipiente mostrado a la izquierda. Lo que decíamos, el sólido mantiene su forma y su volumen definido, así que no cambiarán dentro de dicha tina. Mientras que el líquido cambiará del recipiente que lo contiene en este caso al que lo va a contener. En el caso del gaseoso, las partículas se van a distribuir en todo el espacio que ellos tengan libre para su distanciamiento, por decirlo de alguna manera. Las moléculas de los gases, como no tienen cohesión, simplemente se liberan en cualquier espacio que estén. También tenemos otras propiedades físicas como lo son el punto de ebullición y el punto de fusión. El punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia en estado líquido hierve. Y el punto de fusión es una temperatura a la que un sólido, determinado sólido, pasa de un estado sólido a un estado líquido. Otra de las propiedades específicas es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen que ocupa cualquier cuerpo. La solubilidad es otra de las propiedades específicas. Esta es la propiedad que tienen algunos líquidos o sustancias de disolverse en otras. La elasticidad es una propiedad que consiste en la característica de que un cuerpo o un material sea estirado y al dejar de aplicar fuerza sobre este, vuelva a su estado original. Como ejemplo tenemos por el caucho y la plastilina.
La fragilidad es la propiedad de romperse algún material con facilidad. En este caso tenemos como ejemplo el vidrio. La tenacidad es la resistencia que oponen algunos materiales a romperse, muy parecida con la dureza, que es la resistencia que poseen algunos materiales a ser rayados. Como ejemplos, tenemos algunos metales y en el caso de la dureza, el diamante. La maleabilidad es la propiedad que tienen algunos metales de dejarse transformar en láminas. Y la ductibilidad es la propiedad también de algunos metales de formar hilos. En este caso tenemos los metales preciosos como el oro y la plata, con los cuales podemos formar hilos y de esta forma hacer diferentes tipos de joyas. Hay otras propiedades físicas que se conocen como propiedades organolépticas. Estas propiedades son las que se perciben a través de los órganos de los sentidos, como la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Por ejemplo, el color y el tamaño lo percibimos con la vista. El sabor lo percibimos con el gusto. Y algunos olores de algunos materiales o algunas sustancias son muy característicos para nuestro olfato. También dentro de esas propiedades específicas tenemos las propiedades químicas. Estas ya involucran precisamente la capacidad que tienen algunos materiales o algunos elementos a reaccionar químicamente. Como ejemplos tenemos la inflamabilidad, la reactividad y la toxicidad. Como ya les había dicho, la masa es una de las propiedades que vamos a tratar a mayor profundidad porque vamos a mirar cuáles son sus múltiplos y sus submúltiplos y cómo es la conversión de estos. Bueno, las unidades de masa. La unidad fundamental para medir la masa es el kilogramo según el Sistema Internacional de Medidas. Pero este mismo, según sus múltiplos y submúltiplos, estableció estos a partir del gramo. Entonces, decimos que un múltiplo del gramo es aquellas unidades de medida que son mayores a él. En este caso encontramos el decagramo, el hectogramo, el kilogramo y la tonelada, que está mucho más encima. Son unidades que tienen mayor cantidad, digámoslo así, de equivalencia que el gramo. A estas se les llaman múltiplos. Entonces, por ejemplo, un decagramo equivale a 10 gramos, un hectogramo equivale a 100 gramos y un kilogramo equivale a 1000 gramos. Ahora tenemos los submúltiplos. Los submúltiplos son todas aquellas unidades más pequeñas a las establecidas por el sistema internacional. En este caso tenemos el decigramo, el centigramo y el miligramo. Un centigramo es igual a la división o es 10 veces la porción de un gramo. Un centigramo es tomar un gramo y dividirlo en 100 partes, y un miligramo, que es muy conocido sobre todo en el sector farmacéutico, equivale a 1000 partes de un gramo. Entonces, lo que hablábamos, el miligramo es una unidad muy pequeña. Lo utilizamos o la escuchamos mucho en el sector de la farmacéutica o de los medicamentos. Mientras que la tonelada es una unidad muy grande. La tonelada equivale a alrededor de 1000 kilogramos. La masa se puede medir con un instrumento llamado balanza.
En la actualidad existen balanzas manuales y balanzas electrónicas. Las primeras balanzas son como las que se muestran en la imagen, eran simplemente dos platillos en la que se equilibraba, digámoslo así, su peso. Hay otra característica muy importante. En nuestra vida cotidiana confundimos mucho el término entre masa y peso, pero estos dos términos tienen diferencias importantes. Hay que distinguir que entre masa y peso hay una diferencia. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo y esta cantidad de materia no cambia, mientras que el peso es una medida de la fuerza gravitatoria. Es decir, no voy a pesar lo mismo acá en la Tierra que si me fuera para la Luna. La Luna, al no tener gravedad, entonces en la Luna no tenemos ningún peso. Es como en la Tierra, hay puntos geográficamente que tienen menos fuerza gravitatoria que otros. Se dice que sobre la línea del Ecuador hay mayor fuerza gravitatoria que en los polos. Entonces, este peso varía dependiendo la ubicación geográfica o la cantidad de fuerza gravitatoria que haya en un sitio en específico. Para convertir unidades de masa, recordemos que si queremos pasar de una unidad a otra, de una unidad más grande a una más pequeña, tenemos que multiplicar. Y si es una unidad mayor a otra menor, debemos dividir. En este cuadrito se muestran algunas de las unidades. En este caso la unidad es el gramo y se muestran sus múltiplos, que en este caso serían las unidades más grandes, entonces decagramo, hectogramo, kilogramo, miligramo, quintal y tonelada. Y las unidades más pequeñas, decigramo, centigramo, miligramo. Hay unidades más pequeñas que el miligramo, pero estas unidades se emplean principalmente en las reacciones químicas, cuando vamos a pesar moléculas o átomos como tal. En este momento solo vamos a tomar estas unidades de medida. Si se dan cuenta, entonces, un decagramo equivale a un gramo multiplicado por 10. Un hectogramo sería un gramo multiplicado por 100. El kilogramo sería un gramo multiplicado por 1000 y así vamos ascendiendo. Por eso decimos 10 a la 1, 10 a la 2, dependiendo la cantidad de veces que estemos multiplicando esa unidad. Igual para los decigramos, igual para los submúltiplos. Los submúltiplos, en vez de colocar el 0 al lado derecho, lo vamos a colocar en el lado izquierdo. Entonces, un decigramo equivaldría a 0,1, un centigramo equivaldría a 0,1 y un miligramo equivaldría a 0,00,1. Acá tenemos algunos ejemplos de conversión de unidades. Entonces, el primer ejemplo nos dice pasar 50 kilogramos a decigramos. En este caso, tenemos que multiplicar porque el kilogramo es una medida mayor que el decigramo, por la unidad seguida de 4 ceros, ya que hay 4 lugares entre ambos. ¿Cómo así? Entonces, acá tenemos el decigramo y acá tenemos el kilogramo. Si contamos, hay 1, 2, 3, 4 unidades por delante de ellas. Entonces, por esta tablita sabemos que
un kilogramo equivale a 10.000 decigramos, porque aumentamos a ese gramo 4 ceritos de las 4 casillas que están acá. Entonces, como ya sabemos que un kilogramo equivale a 10.000 decigramos, entonces lo único que hacemos es multiplicar 50 kilogramos por 10.000 y eso nos da como resultado 500.000 decigramos. Hay otra forma de hacerlo que es lo que conocemos como la regla de 3. Acá tengo el mismo ejemplo con una regla de 3. Entonces, pasar 50 kilogramos a decigramos. Entonces, sabemos que un kilogramo equivale a 10.000 decigramos. Entonces, 50 kilogramos, ¿a cuántos decigramos equivaldría? Para resolver esta operación, entonces, multiplicamos 50 decigramos por 10.000 y lo dividimos en 1. ¿Listo? Dentro de las operaciones matemáticas sabemos que las unidades que están con diferente signo, en este caso kilogramos se encuentra acá arriba multiplicando y kilogramos se encuentra acá abajo dividiendo, estas unidades se eliminan y en este caso nuestra conversión o nuestra multiplicación quedaría en unidades de decigramos. Entonces, lo mismo que en la operación anterior. 50 kilogramos por 10.000 decigramos equivale a 500.000 decigramos. Este es un tema que abordaremos más adelante cuando, si Dios quiere, iniciamos con o retomamos nuestro calendario escolar. Esta pequeña explicación es para que desarrollen los ejercicios que están planteados en la última clase de química para que tengan una idea de cómo resolverlo. Aunque en la actividad se envió un link de unos videos por YouTube en los cuales también encuentran explicaciones sobre esta misma temática. Espero verlos pronto. Chao, niños, los quiero mucho.